¿Qué tal, amigas, amigos o amigues, como prefieran? Mi nombre es César Tello y junto a mi amigo, el productor, cantante e historiador Tonita Sáenz, los llevaré a conocer algunos acontecimientos del pasado, que grandes o pequeños cambiaron el futuro de nuestro tiempo. Pónganse cómodos, súbanle el volumen, que estamos por comenzar. Esto es Historias de la Historia. ¿Cómo estás, Tona? Bien, raro, porque no te había visto en mucho tiempo y antes eras plan. Ya se te ve la edad. Ya sé, así es esto del abarrote. Pero no pasa nada. Nos volvemos a juntar después de años de salir de la Facultad de Historia para empezar este bonito proyecto, que es pues un podcast donde les vamos a estar contando a todos ustedes sobre diferentes acontecimientos del pasado. El tema de hoy es el inicio de la Revolución Mexicana. Porque bueno, estamos a nada de que sea 20 de noviembre y siempre festejamos el 20 de noviembre. Hay puente y todo, pero nunca sabemos pues qué pasó. Nos quedamos con esa historia de la primaria, que Madero, que Carranza, que Zapata, pero realmente pues un cambio sustantivo no hubo. Y pues aquí les vamos a explicar un poquito de ese inicio de esta Revolución Mexicana. No, pues dale. Bueno, para entender la Revolución Mexicana nos tenemos que remontar pues a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un presidente que duró pues más de 30 años en el poder, algunos lo llaman dictador. Aquí vamos a tratar de evitar caer en la falacia del hombre bueno y el hombre malo. Aquí vamos a analizar a los personajes tal como pues lo hicieron, ¿no? Sin caer en esta historia de bronce. Entonces, Porfirio Díaz estuvo en el poder un poco más de 30 años. Cuando iba a cumplir 80 años, da una entrevista. Él casi nunca daba entrevistas porque pues soy Porfirio Díaz y me vale madre el mundo. Sí. Entonces, cuando anuncia que va a dar una entrevista con el periodista James Creelman para la revista Pearson Magazine de Nueva York, pues el mundo se sorprende. Y se sorprende más cuando dice, México está listo para la democracia. ¿Qué opinas de eso? Pues como no estuvo 30 años ahí metido, separado. Pero Porfirio Díaz fue un personaje, pues es interesante meternos en la vida de Porfirio Díaz por la forma en que se mantuvo en el poder durante tanto tiempo. Y pues la neta todo el mundo le tenía miedo, güey. O sea, ese güey sí mataba. Ese güey no te la perdonaba. Y pues ahí están, andaba como, primero resentido ahí pues por el Beni. Estaba con su compa el Beni y su paisano. Y pues a mí me late, güey, como que no cogía, güey. Nada de mal humor. No, pues de hecho, Porfirio Díaz, que bueno que te gastas a Benito Juárez, se levanta contra Porfirio Díaz, contra Benito Juárez con el lema no reelección. Entonces es como súper irónico esta parte. Te voy a contar un poquito, y cito. Porfirio Díaz dice en la entrevista, varias veces he tratado de renunciar a la presidencia, pero se me ha exigido que continúe en el ejercicio del poder y lo he hecho en beneficio del pueblo que ha depositado en mí su confianza. Fíjate que se parece a alguien que conozco que está actualmente. Sí, ya sé, yo también cuando hice la investigación dije, ay caray. ¿Qué suena? He esperado con paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado. Tengo la firme resolución de separarme del poder al expirar mi periodo. Güey, o sea, en el momento la gente dijo, güey, o sea, después de poco más de 30 años, este men está diciendo que se va a ir. Pues ya estaba cansado, güey. O sea, ¿por qué no se fue a los 5 años? O sea, básicamente es como que su orden y progreso, todo bonito. Y no voy a entrar pues en que vendió las propiedades del país y ya, no voy a caer en eso. A mí lo que se me hace gracioso es que después de 30 años diga, soy chido y ya me voy, güey. No, pero el pedo es que había gente que quería estar ahí. Sí. Y utilizaron el discurso de la democracia para llegar al poder. Porque desgraciadamente, nos guste o no, la neta, los que controlan la vida política del país han sido siempre las mismas familias, no cambia mucho. Tú lo has dicho. Hellman le respondió. Checa nada más esta respuesta. Checa esa respuesta. Pero
Usted no tiene partido de oposición, señor presidente. Los mató, güey. ¿Cómo pueden progresar las instituciones cuando no hay oposición que refrene al partido que esté en el poder? Díaz, obviamente, después de peinarse el bigote, respondió: si en la República llegase a surgir un partido de oposición, si llegase, yo lo miraría como una bendición y no como un mal. Fíjate, pues. Lo importante de esto es que finalmente aquí Porfirio lanza dos mensajes. El primero: México está listo para la democracia. Y el segundo es: se acabó el tiempo donde yo reprimía a todos. Eso es lo que dice Porfirio en esta entrevista. Lo sorprendente, entonces, y lo que desconcertó totalmente a la clase política del país, fue eso: me voy a retirar acabando mi mandato, que acababa en 1910. Entonces, esto polarizó muchísimo a la sociedad. México es fácil de polarizar, y lo ha sido siempre. Entonces, desde entonces, había gente que decía: no, espérate, ¿cómo vamos a lograr continuar el proyecto de nación sin Díaz? O sea, era impensable para muchos. Mientras que para otros, Andrés Madero dijo: ahí está la oportunidad que estamos esperando de tomar la democracia. Entonces, como un efecto dominó, surgen inmediatamente partidos políticos. Surge el democrático, el antirreeleccionista, mientras que por parte del régimen existieron tres grupos: el reyista, el nacional porfirista y el científico. Estos cinco partidos, por decirlo así, pues eran los que querían ocupar la presidencia o la vicepresidencia en su momento cuando Díaz se fuera. Sin embargo, para 1909, Díaz anuncia pues, que va a volver a contender, valiéndole 3 hectáreas de chorizo, lo que dijo en su entrevista. Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo, viejo y sabio, o sabio y bueno, como quieras llamarlo, así se lo exigía. Entonces, los del grupo del régimen dicen: bueno, la presidencia es de Díaz, ¿a quién vamos a poner como vicepresidente? El primer grupo, que eran los reyistas, encabezados por Bernardo Reyes, un viejo capitán y antiguo amigo de Díaz, dijo: pues yo me pongo como vicepresidente. Yo me pongo como vicepresidente, porque pues Díaz y yo somos medio compas. Sin embargo, él no contaba con que el grupo de los científicos le metió ideas a la cabeza a Díaz, y ya 80 años, ya estaba viejito, ya era fácil de meterle ideas. Le dicen: la neta, Reyes solo se va a esperar a que te mueras, o tal vez ni se espere y te mate, para él tomar la presidencia. Lo normal en la época. Cámara. Entonces Díaz dice: pues no, este güey no. Y ¿sabes qué, Reyes? Necesitamos un diplomático en Europa. Y estoy pensando en ti, porque somos compas, eres mi hombre de confianza. Vete a Europa. Reyes, sacrificado, se va a Europa, obviamente. Entonces, y por parte del democrático y del antirreeleccionista de Madero, pues Madero se lanza como presidente y lanza a su amigo, el doctor Vázquez Gómez, que también era doctor de la familia de Porfirio Díaz, como vicepresidente. Aquí nos damos cuenta, pues evidentemente, de que Díaz tenía tal control que prácticamente no estaban peleando por la presidencia, sino por la vicepresidencia. Y dos, que Madero era un iluso que pensaba que iba a poder contender, ya sea por las buenas o por las malas, con Díaz. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, güey, pinche. México es como vivir en una familia disfuncional, güey. Déjame, pero no me dejes. Sí, algo así. Y por otro lado, mantuvo un discurso de: pues ya la cagué, ya me voy, pero pues es como, porque en México, para Porfirio, es como el juguete que no quiere. O sea, ya me aburrí, lo dejo y después regreso por él. No, pero Porfirio es un crack, güey. O sea, imagínate, tú lo acabas de decir perfectamente. Lo tomo al país, lo saco de su miseria y luego lo hundo en la miseria. Para yo salvarlo de la miseria. Para yo mismo haberlo salvar. Y cuando ya todo está mal, ahí les dejo. Se parece mucho cuando cursaban la carrera. Yo solito me iba al extra, me sábado del extra. Pero la verdad, en México sí está, al menos la época de la Revolución Mexicana, sí está rodeado de
personajes que dices, no mames, güey, ¿qué pedo con esta raza? Porque, o sea, Madero, ya entrando en el personaje de Madero, creyendo en el más allá, güey. No era algo extraño, porque eso tenía años practicándose el espiritismo, o sea, no era novedoso, no es algo fuera de lo común, vaya. Bueno, ahorita vamos ahí. Ahorita vamos a darle una tachuelita y vamos. Precisamente vamos a empezar a hablar de Madero. Madero procedía de una familia burguesa, obviamente. Qué raro. Era burgués. Del norte, creo, ¿no? Tenía tierras en Parres y en La Laguna, ya en Coahuila. Estudió con los jesuitas, de las mejores para preparación académica. Y después estudió en Estados Unidos y Francia. O sea, obviamente venía de una familia como... Como que con así de el pedo. Ya sé. Bueno, este man, allá en Francia, se hace masón y es donde se hace espiritista. Madero, después de la entrevista a Díaz Krillman, dice, güey, se la creyó y dijo, va. Y escribió su libro, La sucesión presidencial de 1910. En ese entonces casi nadie sabía leer, pero todos decían que era un buen libro, lo cual es que nada más porque hay mayor población y no se dice una pendejada lo que voy a decir, güey, pero el alfabetismo en México sigue siendo el mismo, güey. En ese entonces era un poquito más porque la gente no sabía leer, pero todos comentaban que era un excelente libro. O sea, wow. Entonces, el partido... Perdón, se causa cuando me dejaban leer artículos. ¿Qué te pareció chingón el libro, güey? Sí, yo creo que sí. El partido antirreeleccionista de Madero se instaló en la capital, o sea, de Coahuila, se fue a la capital, y publicó un periódico del mismo nombre, que era financiado por la familia Madero, que tenía varo, y entre sus editores se encuentran personajes como Luis Cabrera y Vasconcelos. Madero inicia en diciembre de 1909 una gira por el norte de la República, cosa que obviamente no se hacía antes porque... O sea, era una zona más alejada, güey. México son páginas centralizadas. ¿Quién nos quería ver matas allá al norte? No, pero aparte, o sea, antes, acuérdate, llegaron al poder por golpes de Estado. Sí, lo normal, por eso matarse era lo normal. Entonces Madero inicia una gira en el norte. Sin embargo, en Álamos, Sonora, lugar de nacimiento de Ramón Corral, que era el vicepresidente, me lo echan. Y en Hermosillo, pues también, por ahí pagaron algunos agitadores para que fueran, hicieran desmadre en su meeting, y pues como que no. Pero, y pon atención a esto, en 1910 la gira continuó, pero Madero le dio un toque especial. Ahorita nos sorprendemos de que la merca con Gaviota y Peña, que ahora Samuel y... ¿Cómo se llama? ¿Fosfo? Sí, Fosfo. O sea, ahorita nos sorprendemos de eso. Pero checa, en 1910 Madero se hizo acompañar de su esposa, Sara Pérez de Madero, y se dio cuenta de que juntos la gente le seguía más. Y así nació el marketing político. Parece. Pues sí, Madero empezó a generar como cierta simpatía con la gente. Y ante esto, pues Díaz dice, bueno, como que a ver qué trae este morro, y se entrevista con él. Esta entrevista es sumamente interesante. Madero se da cuenta que no tiene oportunidad y hablan con Díaz. Madero le dice, mira, dame chance, güey. Déjame yo nombrar al vicepresidente. Tú puedes ser el presidente. Solo déjame ser. Solo déjame ser. Déjame escoger el vicepresidente. No hay pedo. En este ejercicio imaginario, obviamente. Ajá. ¿Cuánta sangre se pudo haber ahorrado si ya se hubiera hecho Simón? Es que, güey, en México, ¿cuántas cosas se hubieran ahorrado si la reta hubiera hecho? No hay pedo, güey, nos la rifamos así. Pero Díaz dijo, Nel, ni merga. Pues es que te digo que ese güey, no voy a decir que estaba obsesionado con el poder, pero la neta, pues es que lo tenía todo, güey. O sea, México era su casa, él hacía lo que quería y los demás eran pues la servidumbre, o sea, básicamente así los trataban.
Eran los, ¿cómo se llama? Los plebeyos. Los plebeyos. Ok, ante esto Madero dice, arre, pues que se arme. Madero estaba muy convencido de que fuerzas del más allá, no te rías, esto es serio, actuaban a su favor. Te voy a explicar. Él tuvo un hermano, se llamaba Raúl, muere de joven, de niño, muere quemado. No, de eso no me río, güey, no seas mamón, güey, te pases de lanza. Perdóname. No seas cool. Sí, se muere. Bueno, se muere. Y cuando Madero se vuelve espiritista, Ajá. resulta que su hermano le habla, güey. Y le dice en una de estas sesiones espiritistas, Madero, no va a ser voz de niño, güey. Dice, bueno. Madero, ¿qué onda, carnal? ¿Vas a hacer un chingón aquí? Tal cual. Dice, Madero, tú tienes una misión aquí y vas a estar destinado para grandes cosas. Entonces Madero se la cree, güey. Sí. Mira, independientemente de si sea verdad o no, o se fumó de más, lo que tú quieras, eso hizo que Madero cambiara. Y cuando regresa a atender su hacienda, el fantasmita le dice, la justicia social es lo más importante para nosotros. Solo así vamos a llegar a ser un gran país y la fregada. Madero le construye casa a todos sus empleados, a todos. Les construye escuela para sus hijos y les da medicinas homeópatas, porque pues también era, sí, pues era sí. así. Pero entonces la gente lo quería mucho, porque pues era de los pocos hacendados que, güey, pues ahí está tu casita, y ahí está tu escuela para tus hijos. Entonces, sea verdad o no lo que Fantasmín le dijo, pues Madero lo aplicó. Pero después Fantasmín le volvió a decir, es que no solo basta con la hacienda, tenemos que transformar al país. Pero fíjate, lo cagado es porque sí le dijo qué hacer y no le dijo, güey, te va a cargar la verga y ábrete. O sea, eso es lo curioso del asunto, güey. Obviamente su hermano no le iba a decir que se iba a morir. Si llegas así te van a meter el chile, güey. Bueno, Madero vuelve a la campaña, sin embargo en Saltillo pues no lo dejan subir a dar su discurso y posteriormente Porfirio Díaz se acuerda que es Porfirio Díaz y lo mete a la cárcel en San Luis Potosí. Con la excusa de que pues estaba dando ideas subversivas. Entonces, al más puro estilo de Porfi, dice, a la cárcel, y ¿qué crees? Ya son las elecciones, tú estás en la cárcel, yo estoy afuera, y pues por una aplastante mayoría, ganó. Sí, pues qué raro, güey. Entonces, ¿por qué Porfirio Díaz quería ganar este último periodo? Dicen, y yo les creo, que porque quería él hacer los festejos del centenario de la independencia. Obviamente no se mató 30 años en el poder, pacificando un país para que otro güey llegara y festejara en grande el centenario de la independencia. Seguramente se mantuvo por una fiesta, ¿verdad, güey? No sé, Güey, no. te lo juro, yo sí les creo. No, yo, pues, ¿qué te digo, güey? Es No sé qué tan egocéntrico, no sé qué tan egocéntrico haya sido Porfirio, no lo conocí, ¿verdad? Es evidente. Y no puedo emitir juicio, pero yo considero que este vato al Chile, pues ya que le quedaba, güey, o sea, 30 años metido en el poder, controlando un país, no quiero decir gobernando, controlando un país, de que ese güey si escuchaba algo, pues pinche balazo y se acabaron los problemas, güey, es así de sencillo. Sí, los que eres Yo infragante y siento mátalos. que básicamente, si ese güey se hubiera salido, se hubiera muerto de depresión, güey. 30 años teniendo el control y de repente ya no tienes nada. No chingues, güey, no. No, es que no creo que haya sido por una. No, fiesta. sí, güey, sí, porque mira, fíjate. El centenario de la independencia de México significó una de las fiestas más grandes de ese entonces, O sea, eso mundial. Sí lo entiendo, lo entiendo perfectamente, güey, pero no creo que haya sido la razón principal. Y acuérdate que esa vez fue cuando cambió la celebración del 16 al 15 por su cumpleaños. Cierto, ¿verdad? Pero no creo que haya sido el motivo principal. Güey, bueno, vamos a ponerlo como un extra, pues. Sí, una adicional. Un extra, pues. Entonces, pues bueno, se celebran las fiestas, vienen todos los embajadores de 34 países aquí al centenario, se descubre el Ángel de la Independencia, bueno, se inaugura. Y bueno, aquí. Oye, güey, no habían visto el ángel y lo descubrieron, ¿no? Por eso dije se inaugura. Ahí está, y no lo veía.
Después, o sea, mientras todo esto pasaba, ¿qué pasaba con Madero? Pues se lo estaban cogiendo en la cárcel, güey. Sí, ¿No? eso es probable. No sé cómo haya sido el sistema penitenciario, ¿no? Pero tomando como anacrónico, tomando como ejemplo lo que se dice del sistema penitenciario hoy en día, no creo que haya mucha diferencia. Sí, porque Madero era muy blandito. Y aparte era fifí de aquella época, güey, tomando en cuenta tomando en cuenta ese pequeño detalle, güey. No sé si le dieron por el chiquilín, eso sí, no, pero ese estaba desde la cárcel con un chile adentro, literalmente. Bueno, estuvo planeando las formas de... Haya sido como haya sido. Ajá. Digo esto ¿por qué? Porque hay muchas versiones. Hay algunos que dicen que Madero escapó. Yo no creo que haya tenido la suficiente inteligencia y habilidad necesaria para escapar. No, necesito de ayuda. Hay otros que dicen que el obispo, el monseñor Montes de Oca, de San Luis Potosí, intercedió, le dijo a Díaz que lo liberara y lo liberó. Hay algunos que dicen que el Limantur, uno de los científicos, lo pagó su fianza. Entonces, haya sido como haya sido, Estuvo libre. Se fue. Y se fue como buen whitexican a los Estados Unidos. Él se va a San Antonio, Texas, y desde allá escribe su primer famosísimo plan de San Luis Potosí. Asesorado por un espíritu, güey. O sea, pero es que no es, ni siquiera no es extraño, güey. Toda la vida política mexicana está vinculada con la superstición, güey. México mágico. Sí, pues Gil Olmos publicó un libro basado en las creencias supersticiosas de los mismos políticos que van con curanderos, hechiceros, con tal de mantenerse en el poder, güey. Yo no sé si aquel güey haya jugado a la Ouija o hizo un pacto con el diablo. Yo creo que sí. Un pinche la Ouija por ahí, güey. O sea, si mató una cabra, qué sé yo, güey, se la tragó. Pero básicamente las ideas políticas, viéndolo de ese aspecto, no puedo concebir o se me hace complicado salirme como de la historia crítica y meterme así, no mames, güey, o sea, era un vato que iba a gobernar porque lo escuchaba un espíritu, o sea, güey. Es como, ¿sabes a quién me recordó? Así como a Maduro, güey, y a un güey como Canocito hoy en día. Entonces era como que no mames, o sea, tienes un chingo de gente en la miseria, tienes un chingo de gente en la precariedad, y te habla un espíritu, güey, te va a decir cómo vas a gobernar, o sea, y no es raro, güey, en esas épocas menos volteaban a ver abajo, güey. Era muy difícil que los de arriba voltearan hacia abajo, güey. Te voy a decir un secreto. A ver, no me lo vas a creer, no me lo vas a creer y no me lo van a creer. Pero uno de los espíritus que le hablaba firmaba como BJ, güey. No. Benito Juárez. Eso dice. Es que, eso dice, yo no lo sé. No recuerdo de qué logia masónica era Benito Juárez y no recuerdo realmente ya si Madero perteneció a la misma. Creo que era escocesa, sí. No estoy seguro. Creo que sí. No estoy seguro. Pues esos güeyes saben cosas, güey. Esos güeyes. No sé, es que lo que se me hace pues como irónico de los procesos, todos los procesos políticos de México es de que a huevo siempre hay un curioso, güey. O sea, siempre hay algo, no sé, Miguel Hidalgo no era un personaje así como que muy sano y muy... ¿Así de dónde sacan esto? Sí, así como que, o sea, esta forma de martirizar a los héroes. Sí, claro. Les limpian imagen, güey, pero al final de cuentas, pues eran vatos. Es que ese es el punto, que entendamos que son personas de carne y hueso como nosotros. O sea, cagaban y comían como tú y yo, pero aquí la situación, y es que, fíjate que yo cuando recuerdo que cuando estábamos estudiando y tocábamos estos temas, ya una historia crítica basada ya con argumentos de no con las pensadas que hoy estoy diciendo, pero... Te vas dando cuenta que realmente la vida política de México no ha cambiado. Sí hay etapas que puedes dividir a México, pero seguimos siendo la misma mamada, güey. O sea, la neta es la misma mamada. Sí. O sea, sale un güey, llega un partido, vuelve a salir un güey, ve el caso de Morena, güey. Pero que precisamente es eso. El problema es que no conocemos la historia. Y estás condenado a repetir. Aunque suene trillado. Sí, o sea, diría, como decía Vico, la historia es cíclica. En efecto. Ahí vamos. Volvamos a Madero. Madero declara el plan de San Luis. El plan de San Luis. Y en ese dice algunos puntos principales. Bueno, antes de los puntos, en él pues se la pasa diciendo que Díaz era un dictador y
y que teníamos que recuperar nuestra libertad, que teníamos una falsa libertad y que... Pues todo es que eso sí es cierto. O sea, sí es cierto, pues. Pero eso lo dijo. A ver, güey, vamos a meternos a la imaginación, a lo que no puedes hacer dentro de la historia crítica, güey. Okay. ¿Qué hubiera hecho ese cabrón si hubiera llegado? O sea, imagínate qué hubiera hecho si ese hubiera sido presidente de México, güey. Básicamente, ¿no crees que hubiera caído en el nepotismo que la neta está... que baña a todos los políticos mexicanos, güey? ¿El nepotismo? ¿Madero? Sí, güey, no chingues. Ahorita te cuento qué hizo. No, dije, imagínate lo que hubiera hecho, güey. O sea, si él hubiera sido presidente, güey. Pues si fue presidente, me dijo. No, pero bien, güey, que no se hubiera morido, güey, que no estuviera muerto, güey. Bueno, yo sí creo que hubiera intentado hacer algo diferente. Los espíritus se lo decían. Es que eso es un cagado, güey. Ya, en el plan de San Luis, Madero dice: se declaran nulas las elecciones de presidente y vicepresidente. Se desconoce el actual gobierno de Díaz, así como todas las autoridades cuyo poder debe de emanar del voto popular. Además, asumo el carácter de presidente provisional de los Estados Unidos. ¿A quién me recuerda? Con las facultades necesarias para eso. 6. El presidente provisional, o sea yo, antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión de lo que haya hecho en este plan de San Luis. Así nacieron los informes de gobierno. Checa, esta me encanta. El día 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, extrañamente específico, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades. Es que ese, güey, o sea, básicamente es el mismo pinche discurso cuando se buscó la autonomía de la Nueva España, güey. El mismo discurso, güey. Que después se convirtió, pues, en el movimiento de independencia. Pero, desgraciadamente, nos guste o no, todos estos movimientos sociales están basados en el interés individual que se ve reflejado en un interés colectivo, güey. Sí. O sea, yo así lo veo, es una cascada, güey. Pero es que al final de cuentas simplemente es el cambio de cabeza, porque al final los de abajo siguen estando abajo, o sea, y en este caso, por ejemplo, no me voy a meter con el sistema político que tenemos, pero volteando atrás, es que no, neta, o sea, pues vas a decir que qué mamada la mía, güey, pero, güey, caminaron entre la caca, güey. Y sé que Porfirio sí ordenó y avanzó al país en muchísimas cosas y el sistema hidráulico pues sí iba avanzando en México, o sea, tampoco era como tan de la Edad Media, pero, güey, o sea, tú ves las fotos y es que Díaz modernizó al país a costa de... Sí, güey, pero aquí el punto es de que tú ves las fotos de la época y la neta marginiza, bueno, no marginiza, le meten un discurso, no sé si decirlo dramaturgo, güey, a la pobreza, a la miseria mexicana, güey, como que, ay, ¿cómo vivían antes, güey? Sí, estaba muy feo, los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. Así como que, ay, es que, y esa figura, pues, del marginado, güey, porque ni siquiera son, no quiero decirles pobres, güey, eran marginados porque no tenían las mismas oportunidades. Si hoy en día está bien pelada, güey, imagínate. No, pues de hecho, era el tiempo de la tienda de raya. Sí, güey, pues donde te metían el Ahí sí, que ni Electra ni Coppel te la aplicaban como esos cabrones, güey, neta. Esos güeyes no terminaban de pagar la heredaban. No, eso, güey, la heredaban, o sea, todavía ni nacías, güey, ya debías las chelas de tu jefe, güey. Justo así. Sí, güey. Puras fallas. Pues sí, está muy cabrón. Y por eso, precisamente, la gente se hastió, se enfadó. Y pues recurrieron a la primera figura medianamente interesante, porque ni siquiera era, wow, un gran nombre, en Madero. La entrevista de Díaz-Krillman fue como el punto súper de quiebre para lograr esto. Sin embargo, ya haciendo un análisis un poquito más concienzudo, podemos decir que la entrevista a Díaz-Krillman, Díaz intentó decir que él seguía en la presidencia porque el pueblo así se lo demandaba, pero le salió por el revés. Entonces, se lo empezaron a enchilar, entonces la gente dijo, a ver, espérate, y si ya no te queremos, ¿qué va a pasar? Entonces ahí es cuando realmente
pues se rompe como el matrimonio Díaz-México. El plan de San Luis fue un rotundo fracaso. Te cuento, el 20 de noviembre de 1910, acuérdate que Madero estaba en Texas, cruza por Piedras Negras a México, donde ya tenía palabrado 2 generales que se supone que lo iban a recibir con 300 soldados cada uno. Madero llega bien, sácale punta, y se encuentra que un general no vino y el otro general llegó con 10 soldados. Contra el pinche espíritu, güey. O sea, ¿por qué no le advirtió eso? Justamente es ahora el canal, te van a meter a Chile, güey, no lo hagan. Entonces, Madero contó con un ejército de 10 personas el primer día que se levantó en armas. Y así nació como tirar barrio, güey. Entonces Madero se regresó. Hijo de pendejo, no era, güey, tampoco. Dijo, no, pues no. No le jugaba al verga, güey. No jalo. Sin embargo, el plan de San Luis lo empezaron a conocer más personas, entre ellos Pancho Villa y Pascual Orozco, que dijeron, no te conozco. Está chido lo que dijiste, carnal, pero pues acá el que va a mandar soy yo. Ajá, no te conozco, pero jalo. Vamos a ver. Entonces, ellos se empiezan a unir a la lucha maderista, y de hecho, pues, empezaron a hacer pues una pequeña guerra de guerrillas. Díaz no le prestó pues absolutamente nada de atención. Sin embargo, Vázquez Gómez, recordamos que era el candidato a la vicepresidencia por parte de Madero, se fue a Washington. ¿A qué? A lo mismo que van todos a Washington, a pedir ayuda. Sí, a huevo, güey. Entonces, él va y con la intención de pedir apoyo, que también hay que decir las cosas como son. Todos los estadounidenses siempre aprovechando la oportunidad para meterle el pie a México. No, yo creo que no fue eso. Es más bien dicho, le son fieles a la doctrina Monroe, güey. Oportunidades, güey, ven una oportunidad y la neta te ensartan, güey. Por eso. Y la oportunidad es que siempre México esté abajo. Eso sí hay que decirlo. A Estados Unidos le conviene que nosotros seamos un país, entre comillas, en desarrollo, y siempre. Sí, claro. Porque podremos ser una potencia mundial y ya ni siquiera, imagínate, güey, que hubiéramos tenido otro sistema político desde esa época. De hecho, en esa época el peso vale lo mismo que el dólar. Sí. Y con eso te comprabas una casa, güey, con un dólar. Tuvieron muchísimas pleitos los estadounidenses con Díaz durante sus 30 años, porque este güey no se dejaba. Es que eso sí hay que reconocer, ese güey tenía huevos, güey. La neta, ese era. Mi palabra es la ley, güey. Hay una anécdota super cool donde Estados Unidos tiene un problema con el presidente de Nicaragua. Y los estadounidenses querían ir a capturarlo, extraditarlo y juzgarlo en Estados Unidos. Y Díaz le manda un barco y dice: súbete, cabrón, te vienes a México. Llegando a México, los estadounidenses le dicen: güey, pásamelo, o sea, échamelo. Díaz les dice: ustedes no son nadie para meterse en los asuntos internos de Latinoamérica. México siendo México, güey. Es que así. Eso es lo chido de México, güey. Tenemos una historia llena de muchos personajes que tienen asilo político, que tuvieron asilo político, güey. Sí, claro. Y suena, me vale madre de qué tendencia política nos estén escuchando, pero ve el caso de Evo Morales, güey, los españoles de la época franquista, güey, de la época de Franco en España. Sí. Y podríamos hacer una historia, pues aquí en nuestra ciudad, güey. Llegaron. ¿Yo qué? Llegaron, es que se me fueron los niños cantores. Sí, los españoles. Sí, ya está. Sí, ya, güey. México siendo México, y Porfirio Díaz sí era bien. No voy a mentir un poco así, pero sí era medio culero. En el sentido que era estricto, güey. Pues era militar, güey, al final de cuentas. Era. Sí. Pues es que antes había huevos, güey. Antes las cosas se sostenían con la palabra. Sí. Entonces. Nos escuchamos bien viejitos. Sí, no, aparte, no sé si decirlo, que no tenemos otras aptitudes. Para esto, Díaz ya dijo: a ver, como que ya me está preocupando un poquito este asunto. Le habla a su mano derecha, Limantur, el jefe de los científicos, y le dice: a ver, ve, chécame y resuélveme este pedo. Limantur regresa todo cagado y le dice:
General Díaz, como que Madero y sus compas sí tienen el apoyo de Estados Unidos. Justo, ahí está lo curioso, güey. O sea, como que hay un pedo, güey, y pues Estados Unidos, siendo Estados Unidos, empezar a financiar movimientos, güey. Exactamente. Entonces, Díaz se da cuenta y dice, está cabrón. Pregunta, güey. ¿Se chingaron a Madero porque iba en contra de las ideas políticas de Porfirio Díaz? ¿O se chingaron a Madero porque estaba financiado por Estados Unidos, güey? Un poquito de una y un poquito de otra. ¿Las dos? Ya después lo vemos. Las dos, ¿Sí? ¿para qué la caga ese, güey? Entonces, Hubiera sido como Miguel Hidalgo, güey. Me hubiera mandado a los indios por delante. Pues tampoco pendejos no son, te digo, güey. Díaz dice, si intervienen los americanos, esto va a escalar muy culero. Ellos todos se acordaban de la guerra del 47, donde perdemos el territorio. Y dice, pues vamos a tratar de arreglar esto antes de que pase a mayores. Madero, en otro intento de armar su revolución, cruza de nuevo el 14 de febrero de 1911, o sea, de noviembre, diciembre, enero. Se hizo 4 meses, pendejo. Entonces, no, estuvo planeando. En sesiones planeando, escuchando a sus asesores Benito Juárez y su carnal, güey. O sea, ve qué gabinete iba a tener, güey. Bueno, en 4 meses vuelve a intentar cruzar y ahora sí, con la ayuda de Pascual Orozco, toman Ciudad Juárez. Tomaron Ciudad Juárez y es aquí un punto muy, muy interesante. Triste, tal vez, no lo sé. Bastó que tomaran una ciudad para que se los chingaran. Para que Díaz renunciara, güey. Y perdón si me están escuchando en Ciudad Juárez, güey, pero... ¿Qué pedo? O sea, es que justamente, perdón por Ciudad Juárez, güey, pero es que el norte antes era nada, güey. No, y no solo el norte, o sea, Ciudad Juárez. O sea, no es como que tomaran Monterrey. No, güey, Querétaro, la Ciudad de México, Guadalajara, güey. Ya no hablamos de Michoacán porque después de la colonia perdió su importancia, güey, pero... Entonces, no mames. Toman Ciudad Juárez. Y Díaz dice... muchas veces, güey. Y Díaz dice, pues ya me ganaste. como si tomar Juárez fuera súper importante. Entonces... Bueno, a ver, para los que saben de estrategia militar, que nos expliquen por qué la importancia de tomar Ciudad Juárez. Digo... Puede ser que la incursión desde el norte al centro de México, pues es complicada, güey. Lo que hizo el güey de Santana, que andaba paseándose, güey, y llegó bien cansado. Santana se la rifó, sí. Bueno, se entrevistan con Madero y pues Madero le dice, ¿sabe qué? Pues la neta, ya cáigale, la neta. Váyase al exilio usted, ya retírese, yo arreglo este pedo. Aquí es donde Porfirio suelta la famosísima frase, ¿no? Madero ha soltado al tigre. Veamos si puede domarlo. Ande, güey. Ahí te la dejo. No, es que tenía toda la razón, güey. No, sí, cabrón. Porfirio Díaz era bien culero, güey. Se mantuvo en el poder, pero tenía la razón, güey. ¿Cuál fue el destino de Madero, güey? Entonces, Díaz, con la finalidad de no desatar una guerra civil, que viene siendo una revolución, y 2, no tener una guerra con Estados Unidos, dice, arre, me voy. Y se fue a Francia, que era pues, su lugar favorito en el mundo. De hecho, allá están sus restos. Y el 7 de julio de 1911, Madero entra triunfalmente a la Ciudad de México. Sin embargo, pues no toma el poder inmediato porque, según su plan de San Luis, había dicho que al 6, que iba a tener un interinato, que iban a hacer elecciones y todo. Entonces ya quedó como interino Francisco León de la Barra. Men pues convoca elecciones y pues gana Madero. Qué raro, México, siendo México también. Entonces, ya Madero gana, todos muy felices. La gente estaba contentísima. Hay relatos de la época que decían que nomás les faltó gritarle Lozana. O sea, que fue como que, wow. Sí, güey, para los que son, ¿cómo se llama? Católicos, una disculpa, pero no faltó decir amén. Y ya, güey. Entonces, pues ya. Y de ahí, bueno, no curioso, de ahí nace olvídalo. No quiero hacer comentarios que sí pueden dañarnos. Sí, por favor, somos un canal respetable. Pues ya, Madero toma la presidencia y a partir de ahí va a empezar, ahora sí, lo que conocemos como Revolución Mexicana. Hasta aquí todo fue como un intro,
¿Por qué? Porque pues no hubo peleitas tantas, se tomó solo Ciudad Juárez. Entonces, esta es como la introducción a la Revolución Mexicana. A partir de aquí ya empieza a aparecer que Zapata, que Villa, que Venustiano, que Orozco, que Ángeles. Se viene la decena trágica. A partir de ahí empiezan los regresos. Ajá, efectivamente. Entonces, nosotros llegamos hasta aquí con este podcast. Cuéntenos en los comentarios si quieren que les sigamos contando sobre la siguiente parte de la Revolución Mexicana, que es donde ahora sí, como dice mi buen amigo Tona, empiezan los madrazos. Y esperamos que les haya gustado. Realmente la revolución es un proceso muy, muy complicado en cuanto a ideología, en cuanto a situaciones, porque pues nos metemos con fantasmitas, nos metemos después con ideales como el de Pancho Villa, como el de Zapata, que era tierra y libertad. Seguimos viendo que son las clases políticas las que deciden el futuro del país, y que realmente pues cambios sustantivos no ha habido. Entonces, eso lo veremos en el siguiente podcast. Coméntenos si les gustó o qué tema les gustaría también que tratáramos. Y pues hasta aquí. Tona, ¿tus conclusiones? Pues creo que es fuera del relajo que echamos, tratarnos de llevarnos la historia live. Es importante voltear al pasado. La verdad es que sí suena muy trillado, pero para poder entender por lo menos el presente y conocer el proceso de una nación en la que nos tocó vivir, porque pues nadie elige vivir en Latinoamérica. Por ahí llega a haber un meme, pero realmente uno puede formarse un criterio analizando la historia, y te encuentras con cosas curiosas como el caso de Madero y la creencia, bueno, sus prácticas en el espiritismo, y hay un chingo de políticos que están metidos en eso. O sea, no es para espantarse, no es nuevo, y yo sí les recomendaría, por ejemplo, si les gusta como la parte de la política, pero ya metida la superstición, el libro de Gil Olmos, Los brujos del poder. A ver. Sí, porque, pues oye, sí. O pueden leer mi tesis. Pero lo que yo sí voy a recomendar para todos es, hay que leer. Bueno, esto ha sido todo. Agradecemos a la producción, a Rodrigo, a Lalo. Esto ha sido Historias de la Historia. Nos despedimos del Fantasmín, de Tonita, y soy César Tello. Hasta la próxima. Chido.